Sí, sí, sin duda ha sido el mejor año hasta el momento. Es verdad que todas las temporadas han tenido lo suyo, ¿no? Yo creo que todos los años desde que soy profesional ha habido momentos de la temporada donde he tenido un rendimiento muy bueno. La caída de la Vuelta a España este año, que a ver, son cosas que suceden. Es verdad que es la carrera que preparaba con más mimo, con más cariño, que más ilusión me hacía, que más esperanza teníamos puestas con el equipo, pero bueno, siendo juvenil acabé en uno de los mejores equipos de España, la Fundación Contador. Bueno, por esa parte siempre creo que he tenido los pies en el suelo, ¿no? Nunca me he creído ni mejor que nadie, ni con derecho a nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, me acuerdo eso de estar con Cavendish, con Tony Martin, con Kwiatkowski. Digamos, ahí sí que es como si sueltan... ¿Alguna foto? No, para eso siempre he sido... Y bueno, yo creo que ahí fue donde realmente se fraguó el hecho de que al año siguiente sería profesional, ¿no? Aunque en ese momento no se firmase ningún contrato y quedase todavía mucha temporada por delante, era con Murias. ¿Y qué te emocionó más? ¿La primera carrera que tuviste profesional o el primer sueldo que te depositaron? Y no por la cantidad de dinero, sino por el hecho de decir, ahora estoy viviendo de lo que me gusta. ¿Cuál es el consejo que mejor recuerdas de algún profesional? En cuanto a esa fuga la recuerdo muy bien porque acababa allí en Bilbao. Pasábamos muy cerca de Durango, donde es mi novia, y recuerdo que nos dijeron por el pinganillo, nos avisan por radio vuelta que hay aceite en la carretera, en la bajada, tener precaución. Sí, y camino de Sabiñánigo al lado de Huesca, que me obligó a retirarme, a hacer una intervención médica, me hicieron un cateterismo, y eso lastró muchísimo mi segundo año con el equipo Cofidis. Que el deporte primero son relaciones laborales y si algo se te rompe lo lógico es que lo tires, y fue un poco lo que sucedió conmigo, ¿no? Este primer programa lo dedico a Fernando Barceló, ciclista profesional, lleva 8 años en la élite, ha pasado por el equipo Murias, Cofidis y ahora está actualmente en el Caja Rural Seguros RGA. Vamos con la entrevista, comenzamos. Este año has tenido, yo creo que uno de los mejores años, ¿no? Que al menos que yo recuerdo desde que sigo tu carrera, a pesar de la caída que has tenido, pero creo que has tenido una regularidad bastante importante. Sí, sin duda ha sido el mejor año hasta el momento. Es verdad que todas las temporadas han tenido lo suyo, ¿no? Yo creo que todos los años desde que soy profesional ha habido momentos de la temporada donde he tenido un rendimiento muy bueno. La cuestión de esta temporada es que he conseguido alargar, ¿no?, ese momento muy bueno casi desde marzo hasta octubre, ¿no? Y vamos, la única pega es la caída en la Vuelta a España este año, que a ver, son cosas que suceden. Es verdad que es la carrera que preparaba con más mimo, con más cariño, que más ilusión me hacía, que más esperanza teníamos puestas con el equipo, pero bueno, las cosas vienen como vienen. Lo suyo es adaptarse y ya está, me recuperé y bueno, aún conseguí terminar la temporada también con algún top 10 en Francia. Y hay que recordar que este año has sido segundo lugar del Campeonato de España, es decir, a 30 segundos de poder llevar el maillot de España por todas las carreras del siguiente año. ¿Quién es Fernando Barceló? Primero como persona, eres un chico, bueno, yo que te conozco desde hace años gracias a que estamos colaborando con tu equipo el Team Barceló, pero siempre te he visto muy serio, eres muy disciplinado como tu hermano, pero realmente, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te describes? Bueno, a ver, sí que soy consciente, ¿no?, de que soy serio, como puedes decir, disciplinado, pero bueno, al mismo tiempo estoy seguro que es lo que ha hecho que haya llegado hasta aquí, ¿no? No creo que sea el mayor talento físico ni deportivo del pelotón y sin embargo, bueno, pues a lo mejor gracias a ese esfuerzo, a esa constancia, autoexigencia personal, quizá a veces lleva también un poco, o sea, hasta el máximo nivel, ¿no? Una exigencia durante todo el año, pues ha hecho que, bueno, lleve 8 años en el ciclismo profesional con todas las exigencias que ello conlleva y, bueno, por lo menos estaré un año más todavía en el pelotón.
¿Qué otro deporte te gusta practicar? Ostras, es que soy, además de ciclista, muy deportista, ¿no? Entonces es verdad que durante el año prácticamente solo hago ciclismo porque es lo que exige mi trabajo, ¿no? El adaptarte muscularmente a una disciplina que es que casi no se parece en nada a ninguna otra, pero vamos, me gusta correr, me gusta caminar por la montaña. Las pocas veces que he hecho algo de escalada en un rocódromo me ha gustado mucho, me gusta jugar a tenis, intento jugar a pádel en esta época del año que hay un poco más de libertad en Y cuanto gravel, ¿no? a... También. Sí, He lo que pasa visto que algunas bueno, carreras de gravel. de gravel y ciclocross, por ejemplo, también en esta parte del año, para que bueno, ya entramos en una disciplina que se parece bastante a la carretera. Y también medio maratón, que me acabas de decir que corriste el de San Sebastián. Sí, sí, pues lo que te digo, al final, en esta época del año, un poco octubre, noviembre, que hay que empezar a conseguir un poco de condición física, pero todavía queda bastante hasta las primeras competiciones del año, pues intento hacer también cosas pues un poco en pareja, junto a mi novia, junto a mi hermano, que me permiten estar en forma y al mismo tiempo pasar y disfrutar tiempo con mis seres queridos. Una pequeña reseña de cómo comenzaste en el ciclismo y después cómo fuiste creciendo poco a poco, porque creo que realmente empezaste a conseguir objetivos muy rápido desde niño y hasta comenzar con tu profesionalismo. Más o menos cómo es la cronología desde que comenzaste con tu primer bicicleta hasta el contrato, hasta la primera carrera en la cual te sentiste que podías hacer algo importante en el ciclismo. A ver, según cuentan mis padres, porque yo no me acuerdo, con 9 meses empecé a andar, con 3 años creo que iba en bici sin ya los ruedines que hay en los lados, y con 6 me apuntaron mis padres a la vez que mi hermano, que es mayor que yo, a competir en bicis, ¿no? Desde ese momento, aunque todavía no me acuerdo porque es hace tanto tiempo, yo era pequeño, pues bueno, empecé ya a ganar desde el principio las categorías inferiores. Hablamos de carreras de 1 kilómetro, 3, 5, 10, 20. Claro, cada año pues iban aumentando un poco esa distancia, ¿no? Según la edad, la categoría. Pero vamos, en esa edad tan temprana el objetivo no era ni ganar ni ir solo a competir, ¿no? Me acuerdo perfectamente y casi incluso más que de esas propias carreras, de todo el tiempo que pasamos jugando al fútbol, al pilla-pilla, comiéndonos un bocadillo, las pipas, después de hacer esa carrera en escuelas, que es lo que es la carrera en sí. Hasta cadetes, que es en torno a 14 años, también he practicado otros deportes al mismo tiempo, pues fútbol sala, tenis, he nadado, iba todos los inviernos a esquiar. Y a partir ya pues eso, de 14, 16 años, no es que me plantease el hecho de ser ciclista profesional como tal, ¿no? Pero sí que si quieres competir necesitas un poco más de volumen y tiempo de entrenamiento, por así decirlo, y bueno, me fui decantando por el ciclismo porque se me daba bien, ganaba carreras, además disfrutaba, me gusta estar al tiempo libre, o sea, me gusta estar al aire libre. Y bueno, ya siendo juvenil acabé en uno de los mejores equipos de España, la Fundación Contador. Allí con ellos... ¿Cómo fue ese primer contacto contigo de parte de la Fundación Contador? Bueno, ¿Directamente él o a través de otras personas? Yo venía a estar en el Club Ciclista Ostense, que es el club de Huesca, y al pasar a Juniors justo coincidió mi año con la creación suya del equipo. Y bueno, estaban buscando chavales, el caso es que bueno, al final yo les interesé, a mí me pareció, vamos, como ir ya a un equipo profesional, ¿no? ¿Es donde ya te diste cuenta que quizás podrías vivir del ciclismo? No, llegar a un nivel apto para empezártelo a plantear, ¿no? Bueno, por esa parte siempre creo que he tenido los pies en el suelo, ¿no? Nunca me he creído ni mejor que nadie, ni con derecho a nada, ¿no? Entonces... Bueno, simplemente he ido dando pasos. De la Fundación Contador pasé a la Fundación Euskadi. Bueno, antes de eso estuve en 2 concentraciones con equipos profesionales, que ahí bueno, me di un poco cuenta de que estaba en órbitas ya de observación, ¿no? Estuve en lo que es el Quick Step hoy en día, en una concentración con ellos, teniendo
no sé cuántos años tendría, en torno a 18 años o algo así. Al año siguiente también estuve con el equipo Tinkoff de concentración. ¿Cómo era estar ahí con tus...? Me imagino que estaban los ciclistas del primer equipo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo eso de estar con Cavendish, con Tony Martin, con Kwiatkowski. Y vamos, ahí sí que es como si sueltan... ¿Alguna foto? No, para eso siempre he sido bastante tímido y tampoco me gusta meterme demasiado, ¿no?, en el espacio de la gente. Sí. Pero vamos, simplemente con el hecho de estar allí y verlos, ¿no?, y sentirlos tan cerca ya era unos tres. ¿Gilbert lo tuviste en la concentración? No, me acuerdo de estos tres corredores, sobre todo, que además eran corredores que ya seguía de antes, ¿no?, entonces todavía te llama más la atención. Y bueno, al año siguiente estuve también con el equipo Tinkoff en Italia, unos días con ellos, y al año siguiente estuve en la Fundación Euskadi, ya mi tercer año sub-23, y allí, no sé si por un cambio de mentalidad o qué, quizá fui un poco más consciente de que, bueno, hasta ese momento, aunque había ganado carreras y se me había dado muy bien, pues realmente creo que decidí y pensé que quería ser ciclista profesional, que me tenía que esforzar para ello, pero bueno, que podía tener cualidades. Entonces ese mismo año, estando con Jorge Azanza de director, que bueno, creo que me ayudó mucho, confió mucho, se dio la circunstancia de que Montparler hizo una selección española sub-23 para correr la Vuelta a Asturias ya con profesionales, y conseguí hacer tercero, ¿no?, en una etapa, en un final en alto, en la Vuelta a Asturias, y bueno, yo creo que ahí fue donde realmente se fraguó el hecho de que al año siguiente sería profesional, ¿no?, aunque en ese momento no se firmase ningún contrato y quedase todavía mucha temporada por delante, pero en esa misma carrera estaba el equipo Euskadi Murias y claro, a final de año, cuando llegó el momento de fichar los jóvenes, ¿no?, que vendrían hacia el futuro, pues enseguida se interesaron por mí y bueno, así se fraguó como mi salto a profesionales, ¿no? Y eso, eso fue 2017, en el 2018 salté al campo profesional con Murias. ¿Y qué te emocionó más? ¿La primera carrera que tuviste profesional o el primer sueldo que te depositaron? Y no por la cantidad de dinero, sino por el hecho de decir, ahora estoy viviendo de lo que me gusta. No, yo creo que ni una ni la otra, ¿no? Fue el hecho de decir, soy profesional, ya está, ¿no? Hasta ahora todo lo que he hecho... bici gratis. No tiene nada que ver con el aspecto económico. Al final tiene algo que ver con el sueño de una vida, ¿no? Todo lo que ha renunciado por el camino, que puede tener pues su éxito final, ¿no? Tampoco sabes si va a durar un año, 2 años, 3, 4, pero el hecho es que has estado 20 años, no 20, ¿no?, porque los primeros 5, 6, 7, 8 años de vida no piensas en eso, pero has renunciado a salir con los amigos de fiesta, a estar incluso en Navidades, eventos de este tipo, ¿no?, cumpleaños también, por un objetivo, y ese objetivo es ser ciclista profesional, más allá de lo que te paguen, de que tengas bicis gratis, un montón de ropa y cosas así. El hecho es que has cumplido una primera parte de etapa, ¿no?, de tu vida y has conseguido llegar a buen puerto. ¿Cuál es el consejo que mejor recuerdas de algún profesional? Bueno, una vez me dijeron que ya me haría mayor y bueno, no es que sea mayor, ¿no?, pero es verdad que el tiempo pasa muy rápido y que al final igual te centras en un día que se te cruza o algo así, pero si miras a largo plazo, ostras, han pasado 8 años de trabajo, ¿no?, de ser ciclista súper rápido. ¿Y quién te lo dijo? Bueno, prefiero no decírtelo. Y vamos a pasar ya cuando se fija en ti Cofidis, esa experiencia que tuviste en Francia, porque comienzan todavía más viajes, que por cierto, ¿cuántos días calculas que tú puedes estar fuera durante un año? ¿200 días? ¿300? ¿Fuera de casa? Bueno, en competiciones, lo que son competiciones, solemos hacer unos 70 días de competición al año. Lo que son concentraciones,
pues en altura, con el equipo, para prepararte lo mejor posible para las competiciones suele oscilar entre 30 y 40 días. Y luego hay que tener en cuenta que para esas competiciones se suele ir 2 días antes y muchas veces vuelves 1 o 2 días después. Entonces, pues si echas así un poco cálculos, eso, 180... Sí, alrededor de unos 200 más Eso o es. menos. El hecho de que se haya fijado en ti Cofidis es a raíz, me imagino, de la Vuelta a España, la primera Vuelta a España que tuviste la oportunidad de correr con tu compañero de Barbastro, Samitier, que además os lleváis muy bien. ¿Y cómo fue esa etapa? ¿Te le planteaste llegar en la fuga? ¿La planeaste de alguna manera? Y luego verte enfrente de Philippe Gilbert. Atrás, Sí, más sí, bien. sí. Bueno, a ver, yo siempre he pensado que todo tiene un proceso, ¿no? Que no es un único paso lo que hace que un equipo se fije en ti o no. Mi primer año de profesional conseguí hacer tercero en un europeo, un campeonato de Europa. Conseguí ganar una etapa en el Tour del Porvenir. Y ese mismo año ya hubo equipos que se interesaron por mí, ¿no? Que bueno, eso al final no llegó a ningún sitio, pero bueno. Y al año siguiente sucede lo que tú has dicho, ¿no? Un tercer puesto en la Vuelta a España, entre otros resultados que hacen que equipos como Cofidis y alguno más se interesen por mí. Y bueno, dado que Murias desaparece a final de año, pues bueno, tenía que buscar otro equipo sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, acabé allí en el Cofidis. En cuanto a esa fuga, la recuerdo muy bien porque acababa allí en Bilbao. Pasábamos muy cerca de Durango, donde es mi novia. Conozco pues, muy bien todas esas carreteras y bueno, esa etapa en concreto me gustaba mucho. Creo que se me adaptaba bien también. Y recuerdo aquella etapa porque fue súper dura en cuanto a la velocidad del pelotón. No sé si tardamos en torno a 100 kilómetros, cosas así, en hacerse la fuga. Recuerdo, claro, en 100 kilómetros, no sé cuánto tardaríamos en hacerlo, 2 horas o 2 horas y media a lo mejor. Me acuerdo que igual reventé físicamente 10 o 12 veces antes de coger la fuga, ¿no? Y decir, ya está, no la cojo, estoy muerto, no puedo más. Y ya está, que va a ganar otro, no hay nada que hacer. Y estábamos llegando al puerto de Dima, que por el lado en el que se hacía es un repecho de nada y por el otro lado es una bajada larga. Y recuerdo que nos dijeron por el pinganillo, nos avisan por radio vuelta que hay aceite en la carretera, en la bajada, tener precaución. Pues yo dije, o pensé, vaya, bueno, esto se lo habrán dicho a todo el mundo, esta carrera me viene bien, tengo que hacer lo que sea por meterme en la fuga y pues me acuerdo de bajar lo máximo que podía, ¿no? Y a la que llegamos abajo del todo, pues había roto el grupo, nos habíamos escapado 15 o 20 corredores, que fueron los que, bueno, fuimos hacia meta, ¿no? Y ya, pues en el último repecho antes de Bilbao, ahí sí que tuve un golpe de realidad, ¿no? Porque también recuerdo que iba pensando en que se siente un compañero que va delante de mí y le voy a atacar. A la que se sentó, voy a salir a atacar. No me acuerdo de qué equipo era o quién era. Y me arranca Gilbert por la derecha. O sea, que lo que iba a ser mi ataque se convierte en perseguir a Gilbert, ¿no? Y lo mismo, decir, este va a reventar antes que yo, y al final, bueno, estaba intratable. Y bueno, ¿por cuántos segundos más o menos? no recuerdo bien, pero yo creo que serían entre 10-15 segundos que nos sacó a Aramburu y a mí, que llevamos persiguiéndolos. Y bueno, Aramburu hizo segundo y yo tercero. Viene la aventura con Cofidis, que además yo la viví particularmente muy de cerca, porque estoy colaborando contigo haciendo una especie de book, que lo pueden ver en YouTube. Voy a poner el enlace para que lo puedan ver. Y ahí podéis ver casi media aventura que tuviste con Cofidis, sobre todo cómo hablabas con tus compañeros. Me imagino que estabas también admirado con los españoles que había ahí, con Jesús Herrada, con los hermanos Herrada, que tenían muchísima experiencia. Debiste haber hablado un montón de cosas con ellos. Debieron de haber ayudado mucho para seguir formalizando tu vida profesional. Sí. Ostras, al final una de las cosas más difíciles cuando sales al extranjero
es ya no solo el idioma, ¿no? Sino también el carácter. Es algo distinto en cada país, se comunica de una forma y tú puedes hablar perfecto un idioma, pero que no tiene por qué sentar igual, ¿no? Una frase a otra. Entonces, el hecho de tener compañeros españoles como fue Jesús y José Rada, Luis Ángel Maté y con Rubén Fernández, que también coincidí, ayuda mucho, ¿no? Además que Bingen Fernández, el director, también español, ayuda mucho, ¿no? Fueron 2 años chulos de aprendizaje, también duros, porque coincidió con la pandemia y eso no me lo hizo nada fácil, ¿no? Al final todo el mundo, yo creo que se le hizo complicado, pero bueno, yo no lo pasé especialmente bien tampoco. Y también coincidió con uno de los puntos más complicados en mi carrera deportiva, que fue una taquicardia que me dio en la Vuelta a España. Justo en tu casa. Eso es, sí, en la Vuelta a España, sí, y camino de Sabiñánigo al lado de Huesca, que me obligó a retirarme, a hacer una intervención médica, me hicieron un cateterismo y eso lastró muchísimo mi segundo año con el equipo Cofidis, ¿no? Y yo creo que... Ellos debían de haber, a lo mejor, también echado el freno, ¿no? Mientras se resolvía o no tu bueno, situación. al final es complicado, ¿no? Porque en el deporte primero son relaciones laborales y si algo se te rompe, lo lógico es que lo tires. Y fue un poco lo que sucedió conmigo, ¿no? No les he hecho nada en cara al final. Yo sí tengo un trabajo... Pero bueno, el caso de Gambernal, por ejemplo. Bueno, pero bueno, cada empresa o cada trabajador se gestiona de una forma distinta, ¿no? En mi caso no cuajó, el segundo año a mí me costó muchísimo, mentalmente y físicamente no terminé de estar del todo bien, salvo en un par de carreras puntuales, y al máximo nivel eso no se perdona, ¿no? Entonces, bueno... ¿Llegaste a pensar en que no ibas a poder seguir después de la taquicardia? Sí, en algún momento sí, claro. Al final son momentos muy duros y luego estamos hablando de que el ciclismo es un deporte donde llevas el cuerpo al límite, ¿no? Si tú tienes un bloqueo mental y donde antes llegabas a 195 pulsaciones, ahora te da miedo y no pasas de 180, te estás dejando 15 pulsaciones por el camino que pueden ser el hecho de estar disputando una carrera o hacer el 60, ¿no? No quieres ciclistas que hagan el 60 si no te aportan algo más, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso yo allí no rendía físicamente, primero porque me estaba recuperando de la lesión y luego porque aparte tenía ese bloqueo, ¿no? Pero debiste haber disfrutado mucho las clásicas, sobre todo, ¿no? Las que hiciste, creo que hiciste Flandes. Y no, hice la Lieja, la Flecha y la Amstel. Sí, que son carreras que imagino. No, eso es una pasada. Son de los mejores recuerdos que tengo allí con el Cofidis. Además, estabas allí, como son todas en una semana, estás allí una semana perdido en un pueblo de las Ardenas, cerca de Spa, del circuito de coches. Y bueno, eso es una pasada. Lástima también, ¿no?, que fue en época de COVID y el público no era todo el que hay en ediciones habituales, pero ostras, correr ese tipo de carreras, al menos, bueno, en mi caso 2 años, ¿no?, porque corrí y contaron conmigo para las 2 temporadas, es algo brutal. ¿Llevas 4 o 5 vueltas a España? Pues ya siempre me cuesta, ¿eh? Hice una con el Murias, los 2 años con el Cofidis y 2 con Caja Rural. Y esperemos este año, no nos han confirmado nada de que el Caja Rural puede estar ya. No, hay que ser optimista porque al final, bueno, nos lo hemos ganado en la carretera, pero bueno, son cosas también que dependen un poco de la organización, de los criterios que ellos decidan para invitarnos o no. Nosotros volveremos a hacer todo lo posible para estar allí, claro. Ahora recuerdo que al final sí te animaste a pedir, yo creo que un autógrafo, el de Julien Martin, no sé si lo he pronunciado bien, el francés. Que bueno, yo creo que eso es. Creo que te lo regaló y además le pediste que te lo firmaran. Sí, pues yo creo que será el único autógrafo que tenga de un corredor profesional. Sí, llegó una clásica San Sebastián, yo creo que fue, con un libro para cada corredor que estábamos allí, eso es, y bueno, me lo dedicó, claro. Y pasando a ya este año, a todo lo que fue el campeonato de España, lo mismo que en la carrera del Murias, donde estuviste detrás de Philippe Gilbert. ¿Cómo te la planteaste?
¿Sabías que puedes hacer un buen puesto? Bueno, llevas bastantes top 10 a lo largo del año pasado y este año, y eso me imagino que te dará confianza a decir, en algún momento de este año va a ser la mía, hay que aprovecharla. ¿Cómo te planteaste esa carrera, ese campeonato de España? Bueno, la verdad es que llegaba de una forma brutal, ¿no? Espectacular. Había estado preparando el Tour de Guangxi, que es en China, y había estado en Andorra entrenando en altura para el Tour de Guangxi. Los campeonatos nacionales eran una semana antes, entonces se me juntaban ahí varias carreras que quería hacerlo bien y llegaba de una forma espectacular. 3 días antes hice el 10º en la contrarreloj, que no me gusta para nada y bueno, la verdad es que dije, ostras, he hecho aquí el 10º que no me gusta ni se me adapta ni... Pues para el domingo creo que llegó muy bien. El equipo en la reunión ya dijo que era pues, un poco el líder, ¿no?, del equipo, si todo iba bien, si me sentía bien y demás, que me tenían que ayudar un poco a mí. Y la verdad es que esa carrera es una de las mejores sensaciones que he tenido Desde que desde hiciste la siempre. escapada con el Tour del Avenir, ¿no? Sí, 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 prácticamente. Porque recuerdo muy bien un momento en el que miré atrás, o sea, sentía que se estaba yendo rápido, ¿no? Pero miré atrás y quedaba un grupo de unos 30 corredores, ¿no? Cuando sales 180, 170, no recuerdo bien, pero bueno. Y lo primero que pensé es, ostras, ha tenido que haber una caída para que se haya cortado esto, ¿no? Algo ha tenido que suceder más allá de algo extraordinario, ¿no? Una caída, y pregunto, ¿ha ocurrido algo? ¿Se ha cortado el pelotón? Tal. ¿Cómo que sí ha ocurrido algo? Estamos yendo a toda la hostia, ¿no? Hablando así un poco mal. A falta de 80 kilómetros así, un momento en un puerto, nos quedamos 30 corredores y la cuestión es que nos quedamos 30 y yo no tenía esa sensación, ¿no?, de haber apretado tanto como para que se hubiera roto el pelotón. Luego sí, ataques por aquí, por allá, un montón de alternativas. Y ya después de dejar el circuito, dirección ya a la meta, se subía a otro puerto y ahí íbamos 3 corredores, José Félix Parra de Ken Pharma, Romeo y yo. Conseguimos dejar a José Félix atrás, ya quedamos los dos. Y en el último repecho, antes de bajar dirección Granada, me despisté un poquito, Romeo me arrancó desde atrás con bastante velocidad y ya no conseguí cerrar los huecos, ¿no? Bueno, al final fue un poco más fuerte, un poco más listo, a mí me pilló desprevenido y llegó a meta, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a unos 3-4 años, más o menos? Es difícil, ¿Eres de ¿no? los que quiere llegar como Valverde o un poquito antes? Primero es querer, otra cosa luego es poder. Al final rendir Porque si lo como... disfrutas, ¿no? Porque Sí, escucho sí, sí, muchos claro. ciclistas que dicen es que acabas hasta el... Eso le pregunté a Mm, Óscar Pereiro alguna vez y dijo, le pregunté que por qué había dejado la bici así cuando terminó todo. Dice, es que acabas de la bici hasta los huevos. Y realmente él lo dijo. Yo creo que depende también un poco de, no sé cuánto alargues la carrera deportiva, de en qué situación estás. Al final no es lo mismo la presión mediática que puede tener Pereiro en este caso, ¿no? Un ganador de Tour de Francia con contratos probablemente millonarios y donde se le exige rendir hasta en la carrera del jamón en diciembre, ¿no? Tiene que estar siempre en el top 10. Que un poco a lo mejor mi situación, ¿no?, donde a pesar de que para el Caja Rural soy un corredor muy importante, me tienen en cuenta en todas las carreras, no tengo una presión mediática en el Tour de Francia, ¿no?, con medios de todos los países del mundo esperando que gane sí o sí, ¿no? Sí. Por el momento yo disfruto del día a día, de la competición. Lo mismo que no me gustaba cuando pasé a profesionales me sigue sin gustar, que son los viajes a las competiciones. Sí. La competición me sigue gustando. Entonces, bueno, mientras que algo te siga gustando y sigas teniendo un nivel donde un equipo te contrate, no te sé decir, ¿no? No sé si a los 36 seguiré rindiendo o no. Eso es algo que a día de hoy no te puedo los decir. contratos los haces año a año, ¿no? Con Caja Rural. Nunca firmas 2 años. Sí, o sea, el primer año que entré a Caja Rural firmé 1 año, luego firmé 2 y
y luego ha sido de año en año. ¿Algún objetivo que tengas para el año que viene? Bueno, yo creo que el mismo que estaba teniendo estos años, ¿no? De levantar los brazos y volver para casa, ¿no? Habiendo ganado alguna carrera. Pues esperemos. Muchas gracias, Fernando, y esperemos seguirnos viendo por aquí en las carreteras. Y pues muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente. Un saludo, nos vemos.